San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. Buenas noches a todos, amigos y amigas que sintonizan UFO San Clemente. Bienvenidos a este nuevo programa. Tuvimos algunas complicaciones técnicas, sí, pero ya estamos acá al aire y en este programa también tenemos un invitado especial, un gran invitado que va a engalanar esta noche con el tema de los ovnis. Vamos a contarles de quién se trata después de presentar a mis amigos contertulios. Buenas noches, estimado Beto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá nuevamente en UFO San Clemente, así que espero que tengamos un tremendo programa, generalmente son así que muy contento de estar aquí con mis queridos amigos de siempre, ahora con equipo completo. Se nos ha sumado el que lleva la 10 en la espalda ahí, Toñito, así que está con nosotros acá, así que tremendo y con otro gran invitado que vamos a tener esta noche. Así que súper bien aquí para que tengamos un muy buen programa. Saludo a toda la gente que se está conectando ya ahí por las diferentes plataformas. Muchas gracias, Beto. Dejo a Toño, que ya lo tenemos de retorno. Todos sus fans están exigiendo la presencia de Toño hace un programa atrás. Buenas noches, Toño. Qué mentiroso, Rodrigo. Oye, amigo, qué bueno verlos nuevamente. Estaba un poco ausente por distintos motivos, pero qué bueno, me gusta estar este día jueves con ustedes, weón, y pasarlo bien y con nuestros amigos también, y con un gran invitado, weón, de hoy. Entonces, weón, démosle, porque va a ser un muy buen programa. Así que muy bienvenido a mi amigo que incógnito. Ahora Marcelo va a decir quién es nuestro gran amigo. Así es, Marcelo. ¿Cómo estás, Rodrigo, Beto, Toñito? También al gran invitado que lo tenemos ahí tras bambalinas esperando. Contentísimo de estar nuevamente en este episodio de UFO San Clemente, donde vamos a tener, tal cual como dice Beto, un programa en el cual vamos a desarrollar la casuística de la quinta región, específicamente lo que es la comuna de Quintero. Ahí tenemos a un gran investigador que obviamente fue parte del CEFA. Estuvo también ahí involucrado en todo lo que fue en FIDAE 2000. Yo creo que, mira, más que también hablar de lo que son los reportes y casos ufológicos, también vamos a rememorar de lo que era la ufología ya a finales de los 90 y también a principios del año 2000. Así que todo eso tenemos varias anécdotas. Yo con Pablito, bueno, dije el nombre al aire, Pablito Rodríguez, tenemos tenemos una amistad pero bastante grande, así que Chicos, bienvenidos amigos y amigas. Adelante, Beto. le quiero preguntar a Cristian porque yo me conecto a YouTube y no veo la emisión del programa. Y lo acabo de confirmar con otra persona que dice que no tampoco lo ve, que está el flyer colocado nomás. El flight. El No sé si, Flight Tiger. no sé si podemos chequear eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, estimado director? Que nos están boicoteando. Vean ustedes, pinchen el enlace de YouTube a ver si les sale. A mí no me salía y le acabo de preguntar. Mira, Mauro tampoco le sale. Está solamente el. Claro. El logo. Buena logo. Buena Empezamos desde logo. cero nuevamente. El logo. Buena logo.
Ahí Cristian mandó algo, no sé. ¿Está en el aire? Ya, estamos al aire ya. En Ya, ahí YouTube. estamos. Ajá, Ya, estamos. Ahí sí. súper. Ah, ya, está en el aire, perfecto. Así que, Continúe, bueno, después, estimado Marcelo, con la presentación. sí, sí, bueno, Ahora sí tuvimos se aquí, ve. Marcelo, sí, sí. no digas que es Pablo. Ya, no voy a decir quién es mi gran brother y amigo con el cual hemos compartido diversos programas de un espacio acá en la quinta región que tiene larga data. Desde finales de la década del 90 que nuestro gran amigo, invitado, brother ufológico, ha estado ahí al pie del cañón, un gran conductor, el cual también nos ha traído cantidades de casos, reportes, como bien digo, no solamente relacionados con lo que es a nivel nacional, sino también específicamente donde la comuna que él recibe, que es la de Quintero. Así que yo creo que a Rodrigo le vamos a dar el pase gol para que presente a nuestro invitado de hoy. Exactamente, tú bien lo has dicho, Marcelo. Damos la bienvenida a nuestro gran amigo Pablo Enríquez, que también se destaca porque mantiene este hoy día el programa Enigmas, el único programa que hay en radio en este minuto de difusión sobre estos temas. Tiene una trayectoria vasta, ha pasado por los momentos importantes de la ufología de nuestro país, recordando el tema FIDAE, la jornada de ufología Viña del Mar, ese año 2007 con el homenaje a Patricio Varela, que fueron las jornadas más intensas que hemos tenido Sí, de ufología. Y absolutamente, felices, absolutamente. felices de tenerlo acá, feliz de hacer historia y ver que en el presente todavía sigue activo. Bienvenido, estimado Pablo. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, los contertulios, a Beto, Antonio, Rodrigo, por supuesto Marcelo. Siempre es un agrado poder recibir algún tipo de invitación y poder estar con la gente que también a uno lo valora y también se acuerdan de repente de uno y que es importante. Dentro de la ufología ustedes saben que de repente el asunto se desvirtúa para muchos lados, pero aquí estamos todos reunidos y la idea es aunar los esfuerzos por ir cada vez discriminando o favoreciendo lo que es la casuística del el tema que nos apasiona a todos. Así es. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿desde cuándo comenzó tu interés en el tema? ¿Cómo te metiste en las comunicaciones? Cuéntale un poco a la Bueno, gente. mira, esto parte de mi infancia, viviendo ahí en San Bernardo, frente a la base del bosque, siempre con el arrullo y el ruido de los aviones y eso, de mirar al cielo. Y en una oportunidad, en una tarde-noche de invierno, donde antiguamente la luminosidad de las calles no era tan potente como ahora, que eran, ¿se acuerdan los famosos postes con el sombrerito chino? Que después pasaron a ser la de Yoruro de plata y todas las demás, o de sodio. Y bueno, en ese tiempo, invierno, el mes de julio, bastante oscuro y poca luminosidad. Entonces, normalmente para esa temporada, en ese tiempo, habían braseros y estufas en algunos casos, ¿cierto? Y siempre se ponía como un secador de esos de mimbre, ¿ah? Arriba del brasero para evitar algún problema con los más chicos de la casa. Y nos sentábamos alrededor del brasero ahí ya sea a quemar un pedacito de queso o tirar una papa cocida adentro o cualquier cosa para mantenernos ocupados, mi mamá, y nos ponía la radio. Y escuchábamos toda la tarde y escuchamos casi todos los radioteatros que habían en esos entonces, desde la mañana hasta la tarde. Y cuando llega la hora de la cena, me acuerdo que tipo 8, llegando casi a las 9, esperando que llegara mi papá del trabajo, escucho en Radio Portales, me acuerdo en esa oportunidad, y sale una voz profunda, bastante pausada y muy creíble, que nos invitaba a saludar la noche. Me llamó la atención saludar la noche, saludando la noche, y don Patricio Varela sale con su típica voz, cierto, pausada, y invitando los próximos minutos, cierto, a integrarse al programa Saludando la Noche. Cosa que empezamos a cucharear ahí entre todos los hermanos, aprovechando de cenar,
y yo me quedé despacito para que no me echaran a acostar luego, porque a las 9 antes era el horario de dormir. Sí. Entonces justo a las 9 partía Patricio Varela. Y yo empecé a demorar, fui el último prácticamente en pararme porque había que pararse, llevar el plato a la cocina, pegar una lavadita y después uno se iba al baño, a lavarse los dientes y a acostarse. Y yo era a las 9, 9:10 y empieza a hablar Patricio Varela, invitando a la gente, ¿cierto? Y me acuerdo que en esa oportunidad tocó el tema de los hombres de negro. Yo tenía más o menos como 9 años, algo así, y me llamó la atención poderosamente una palabra clave que dijo, estaba Mario Duzuel, también me acuerdo en esa oportunidad, y alguien más que no recuerdo en este minuto, pero Mario Duzuel sí, porque como después estuvimos juntos en Cefa, me acordé después de él. Y él era muy asiduo a las invitaciones de ese programa. Y la palabra clave que usaban, ojos de gato. Y ahí quedé prendido y metido en eso, y mi mamá me dice, eres el último que está en la mesa, o sea, para no retarme. Y yo le digo, sí, mamá, pero lo que quiero es escuchar eso que está hablando él del hombre de negro. Y de ahí parte todo esto. El interés, y todo lo esperaba, todos los días martes o miércoles, ¿cierto? Que se transmitía primero Mundo Espacial y después se transmitía Saludando a la Noche. Y ahí fue como la chispita que me encendió el deseo de aprender sobre estos casos, sobre los temas que trataban también en su momento. Y, y fue una vorágine de tiempo. Empecé a recibir algún tipo de alguna información en los diarios, en las revistas. De repente en el Mampato, entre medio venían algunas cositas ahí, donde aparecía Ogú con su amigo recorriendo la de Paco y salió un platillo volador y cosas por el estilo. Después la revista Pillán, y así muchas cosas, y empezaron a aparecer cada vez más información. Y de ahí como que parte esto. Y con el tiempo se dio la oportunidad, ya avanzando en el tiempo, de llegar por mi trabajo trasladado acá a Quintero, donde un grupo de visionarios o tal vez influyentes queriendo tener, no sé, comunicación entre la gente e informar, educar, entretener, se crea la famosa Radio Star que nombraba en su momento en Marcelo. Y se crea este programa, yo como invitado en su oportunidad, se crea el programa Enigmas, ¿ya? Y yo no se llamaba Enigmas todavía, sino que eran conversaciones insólitas, cosas así. Y me invitan como panelista. Y la persona que llevaba ese programa en primera instancia, llevaba en revista Conozca Más, llevaba varias otras revistas que la iba leyendo e interpretando algo. Y yo en ese momento, en el 99, ya estaba en FIDAE, o sea, en FIDAE, en el CEFA. El 97, 98 ya estaba ahí. Incluso con Marcelo, en varias oportunidades dije, Marcelo, vamos, hay unas puertas abiertas, se puede entrar público. Y fuimos con Marcelo en su oportunidad y hasta el final estábamos allá. Y como esa era un preámbulo donde se analizaban casos y situaciones dentro en este caso en el CEFA, ahí en Quinta Normal, esos mismos casos después yo lo daba a conocer en su momento en la radio, en ese programa, el primer programa. Fue tanta la audiencia que hubo en ese momento, porque era como la radio vedette de la zona. Antiguamente había habido una radio en la base aérea Quintero, que era la radio, si mal no recuerdo, Alborada, si mal no recuerdo, Radio Alborada. Pero después desapareció, era una radio AM. Y acá se había creado una radio comunal, donde la gente, y no teníamos idea de que la frecuencia había que medirla. Y nosotros llegábamos para allá, para el sur, llegamos pasamos todo lo que era Valparaíso y por el norte llegamos hasta Papudo, al otro lado, hasta La Serena, incluso una vez llegamos porque no se medía la onda radial, sino que interferíamos hasta la lavadora. Y de ahí que con el tiempo después pasó a hacer esa radio, en cierta manera, le tuvimos que cambiar el nombre porque estábamos fuera de la legalidad. Entonces tuvimos que hacerlo legal y para eso tuvimos que cambiar el nombre. ¿Y qué mejor? Interferencia. Así que quedó como interferencia. De ahí para adelante, del 2000 en adelante, ya se pasó a llamar Radio Interferencia. Y la persona cuando empezamos después a hacer el segundo programa, no apareció más. Entonces, yo no llegué con serrullo ni nada, sino que justamente la persona como que, claro, como que tuvo pánico Escénico. escénico
y no salió más al aire, no quiso salir y todo, y estaba Cristian Exacto. Gogivera, que ahora está en Suecia, Cristian, y me dice, pero hazlo tú, si esta persona si no viene, por último partes tú, y cuando llegue él, ahí hacen un pimponeo y conversan. Y no llegó, de ahí para adelante no llegó nunca más, y ahí partió el programa y dijo, y, bueno, cambiemos el nombre, ¿cómo le vamos a poner? Algo que involucre todo. Le dije, bueno, Enigma se le dije porque abarca todo. Enigma. Y de ahí para adelante Enigma ya lleva ahora 26 años. Eso más o menos así como partió Mira, el preámbulo. Y una de las anécdotas que tengo con Mauricio Muñoz, que fue uno de mis controles después que se fue Cristian Gogivera a Suecia. Y Cristian Muñoz me decía, oye, vamos a ver a Rodrigo que va a venir a la escuela a la escuela que está ahí o sea, de una facultad de, no sé si arquitectura o de qué lo que era, ahí en Valparaíso. Ya. Sí, Y ahí, claro, y ahí me dijo, vamos a verlo. Vamos, pues ya así que partimos. Busqué una, ¿cómo se llama? Una grabadora y partimos allá. Llegamos a la facultad, ahí está mi buen amigo Rodrigo. Lo habíamos comunicado antes también sí, en algunos momentos vía radial, pero no lo habíamos visto. sí, Físicamente, una o dos veces nos vimos en el Céfano, ¿ah? exacto. Pero, y de ahí partimos. Hay una foto por ahí también que la mostramos en una oportunidad, Sí, donde, donde salía los dos, estábamos sí, pero recién de bastante, paquete. sí, Veníamos saliendo último recién de modelo. paquete, claro. Sí, Y por ahí está la foto, por ahí está la foto donde lo estaba Claro, entrevistando. Y así claro. como empezó buenísimo. esta seguidilla de casualidades y también causalidades en que nos reuníamos por cualquier situación y fue dando esto. Después Marcelo entró de lleno con el programa, primero llamando por teléfono, con ficha, ¿cierto? Y después, Oh, qué a- antiguo Marcelo, qué sí, antiguo. sí, y no, Muy muy, muy antiguo. bonita época. Abrió el primer estudio de la radio. Desde nuestro estudio en Playa Ancha, imagínense, estábamos en Quintero y teníamos un estudio en Playa Ancha, era como Claro, tremenda, claro, claro. tremenda conexión. Y de ahí nos comunicábamos, fíjate, y la gente, después, bueno, Marcelo puede contar esa parte, el Marcelo escuchaba la radio y creo que él relata esa parte de cómo también llegó a la radio. Yo concuerdo con Pablo, muy bonita época. Y yo me recuerdo que un amigo, un vecino, en ese tiempo llegó y me dice, Marcelo, están hablando de ovnis en una radio. Y él llegó, la empezamos a buscar, y vimos con la radio Star, Está, me recuerdo en ese tiempo, sí. y yo llamé a la radio y no me creían. Decía, pero ¿cómo tan lejos? No me creían. Sí, estoy acá de Valparaíso, la parte de Playa Ancha, y total que ya empezamos a hablar con Pablo. Y fue, como digo, muy bonita época porque, claro, por teléfono solamente, o sea, olvídate de las redes sociales, nada de eso. Y tuvimos la fortuna de congeniar bastante porque llevábamos la idea de generar una ufología bastante racional, bastante crítica, bastante equilibrada, si se quiere llamar, y de una manera nos sirvió bastante porque, claro, llegaban casos y muchas personas decían, oye, incluso había hasta una foto de un extraterrestre, un alien, decía esta persona, y al final resultó ser una sombra, o sea, y después nosotros con Pablo fuimos a Viña del Mar y la persona nos dijo que la persona que sacó la foto quería estar en televisión, o sea, no le importaba Quería ser la modelo. imagen en sí, claro, exactamente, quería llegar a un medio de comunicación más grande para poder ya generar un trabajo de modelo, no sé, pero, Sí, es verdad. fíjense usted que eso es lo bueno de estar en terreno, porque claro, tú conversas con el testigo y te das cuenta de otras variantes, o sea, Por de supuesto. primero está el caso y La después, intención. claro, la intención, después vemos que detrás hay otras formas de querer llegar, digamos, más alto, entre comillas. Y bueno, con Pablo nos fuimos así visitando, tuvimos contacto. Yo me recuerdo que Mauricio Muñoz, que bien lo comentaba Pablo, vino a los estudios de mi casa en el balcón, que era un balcón así muy, muy grande, con vista al mar y todo eso. Y lo bonito que vino Mauricio con los equipos. Hicimos un enlace con los estudios de Radio Quintero y en Quilpué estaba Enrique Silva. Ah, Entonces, buenazo. como se manejaba Oye, con respecto a la astronomía, empezamos a hablar de los eclipses.
Bueno, Pablo estaba ahí al otro lado en los estudios, nosotros con Mauricio acá, y de improviso yo me doy vuelta y Mauricio, oye, pasó algo, porque claro, estábamos pendientes del eclipse lunar. Y hicimos una triangulación muy bonita, hablábamos de historia, y de repente Mauricio, oye, vi algo al lado de la luna. Y claro, yo no alcancé a ver, y ahí entramos en una dinámica de comentar casos, y lo anecdótico es que se empezaron a juntar vecinos. Nos escucharon ahí en el balcón y empezaron a sintonizar la radio. Qué Eh, buena. sí, yo la escucho, sí, Qué también buena. todo, y mandando saludos y todo eso, hacían señas de abajo, de las calles que estaban abajo. Rodrigo se acuerda del balcón ese cuando salíamos a mirar la Sí, calle ahí, y se sí, juntaba muy la bonito. gente, no, fue muy bonito, y así como Salió al conocí balcón y también. dijeron, habemos papas. Fue muy bonito porque nos hacían señas de otras casas, "Ay, estamos escuchando el programa, manden saludos", así que fue muy bonita época y nos sirvió bastante también para conocer la casuística, y aquí yo creo que entramos de lleno a conocer toda la recopilación de casos y reportes que tiene Pablito. Hoy sí sería interesante ahí que Pablo nos contara eh, algunos casos para que la gente aquí que está viendo pueda conocer un poco de la casuística justamente de la zona. Importante que tú... Chicos, claro, claro. Sí, mira, hay varios casos y uno de los más emblemáticos fue en relación a un contactado y hubo también alguna interacción. Eh, bueno, Rodrigo se acuerda que cuando vino muchas veces acá también está con nosotros junto a Marcelo y hablamos del caso de nuestra amiga que incluso mostró parte, ¿cierto? En una pierna tenía unas Mm. incisiones como saca bocado en un triángulo perfecto, ¿cierto? Tres hoyitos que formaban un triángulo perfecto en la pierna y todavía tenía la marca de lo que le había sucedido. Junto con eso también hubo una teletransportación de un vehículo, ¿cierto?, que levitó en el aire, Wow. en donde ella venía. A ellos le pasaron muchas cosas. De hecho, Claro. la primera vez fue cuando ellos fueron hacia el sector de, no me acuerdo si Maitencillo, más al sur de, o sea, más al norte de acá de Quintero, y venía de vuelta de una festividad que habían tenido como familia, y ella, su esposo y su cuñado, y la esposa, o sea, la hermana, en este caso, de ella. Y en un momento dado había mucha bruma, había mucha camanchaca, dicen, para el norte, y acá había vaguada costera, donde no se veía casi nada. Y aparte que en la pasada, ¿cierto? Y entrando a Quintero también había un vertedero antiguamente, cuando se prendía muchas veces, había algún tipo de polución de humo y otras cosas. Y en ese momento había una neblina espesa. Y es donde ellos entran en la neblina, prenden los focos, luces alta, todo, y no se veía nada, nada. Y de repente el auto dice que era medio estartalado porque era un auto viejo, que sonaban las latas, pero en un momento dado las latas dejaron de sonar, iban en el aire. Y ella ¿Qué pasó? decía, hasta un lado, dijo, ella le decía, no voy a decir el nombre, porque aquí nos van a chocar o vamos a caer a alguna parte porque no vemos el camino. No, si ni siquiera se veía la línea segmentada del pavimento. Entonces él dice, no puedo, dijo, no, apretaba los frenos, movía el volante y no hacía ningún movimiento. Pero hay un Entonces, detalle, Pablo, ¿ah? Mira, sí, Hay un sí, detalle. Wow. Hay un detalle, la lo recuerdo brújula, cuando conversé. Aparte, cuando conversamos con ella, claro, nosotros que la sacamos al aire en el programa de UCB sí, Televisión, ya están aquí. exacto, sí, Estuvimos en Quintero, in situ, y nosotros cuando quisimos que comentara su experiencia, se puso a llorar, no sí, aguantó. sí, Era sí, tanta la exacto, emoción de recordar, de volver a recordar todo. recordar, le generaba todo un miedo. Y ella comentó, lo que está comentando Pablo con respecto al automóvil, era que estaba muy estartalado, como hace un buen chileno, Sí, y de improviso también tenía con fallas el tablero, no iluminada de buena forma, pero cuando se comenzó, decían ellos, a levitar, el tablero se encendió completamente, o sea, con una intensidad, pero prominente. ver al futuro, una cuestión así, lleno de Claro, luces por todos lados. se iluminó el tablero que estaba mal, y eso le llamó la atención. Es decir, si nosotros comenzamos a especular, quizás vivieron algún tipo de fenómeno que generó o irradió una carga bastante grande en el sistema eléctrico del auto.
Así es. Así Bueno, es, dentro, interesante. en el mismo, lo que decía Marcelo, en el tablero, arriba en la parte superior, que ellos tenían una brújula, de esas que se pegan ahí como adorno, Sí, sí, sí. era como el Waze que hay en la época. Y dice que estaba vuelto loco. Se movía para todos lados, giraba en contra del reloj, a favor del reloj, y no daba un punto geodireccional, ¿cierto? Sino que giraba en círculos para ambos lados. Y ella ya al fondo dijo, yo aquí me tiro, y trató de abrir la puerta y la puerta no se abría. Entonces ya ella se puso histérica, ya poco menos que a llorar y gritar, porque dijo, no, para, hagamos algo. Mm. Ella se iba a tirar. Y dice que en un momento, en ese instante, dice que la bruma y todo esto se desaparece. Y aparecen en la curva, ya ha pasado ahora lo que es paso nivel, a la curva, la entrada de Quinteros, de repente sienten que las ruedas tocan el piso y van en la curva. ¿Cómo Oh. tomaron la curva? Ya para la recta, no saben, pero aparecieron más allá, mucho más allá. O Y sea, cuánto es eso en kilómetros, más o menos? son como casi 1 kilómetro. Del momento en que empezó la bruma, que es el kilómetro Perfecto. 4, el kilómetro 4 en ese sector, y ya después se encuentran ya en la curva adentro, entrando ya a Quintero. O sea, era harto el movimiento. O sea, si hubiésemos dicho, ellos pararon, frenaron, hubieran avanzado unos cuantos metros más, unos 100 metros, 200 metros, pero esto fue una cantidad de casi 1 kilómetro. Y eso fue una de las primeras cosas que sucedió. Otra es en el mismo caso, la misma persona, tiempo antes de eso, eh, su mamá vivía en un sector donde había muy pocas casas, primero. Y la mamá le dice, anda a buscar a tu hermano que tiene que entrar a cenar. O 11 cenas. Y ella sale a buscar a su hermano. Y en el video que menciona Marcelo en el programa Ya están aquí de UC Televisión, ella lo hizo delante del lugar donde pasó los hechos, que era Mm. una murallón que dividía la casa hacia la calle principal, que era así de piedras, ¿ya? Como piedras lajas. Y en ese espacio había una especie de peladero, un sitio erazo, donde normalmente jugaban los niños y todo eso. Entonces ella se asoma para ver si estaba su hermano por arriba del murito, y no estaba el hermano, sino que ve dos personas muy pálidas, muy blancas, ¿ya? Que estaban, dice que no pisaban el suelo, y Mm. eran como pelados, decía ella, porque ella después, bueno, después entre todo lo que pasó, dice que tenían como un traje, pero que a la vez que era como piel, y eran altos, muy blancos, pero con una cara así como sin expresión, y que se dan vuelta y la quedan mirando a ella. Y no pisaban el suelo, dice, ya porque no Oh, caminaban, sino que se deslizaban, se trasladaban. wow. Sí. Ahora, ¿cómo ella dice eso? Porque cuando se asoma por el muro y mira esas dos personas, que eran muy altas, yo calculo lo que ella dice que sobre 2 metros. Y cuando ella se asoma y se asusta, se suelta del espacio donde está agarrada, ¿cierto? De la orilla, el borde, ¿cierto? Del murallón, se suelta y se va de espalda, se va como cayendo de espalda. Y dice que una de estas identidades o entidades se acerca, así como levitando, pero súper rápido, y la alcanza a tomar. La toma de las manos y la lleva hacia el muro. Y ella después dice que después de eso no sabe nada más porque como que se desvaneció. Wow. Y llega la mamá a buscarla a ella porque no había... Y lo encuentra ahí desmayado. Entonces le dice, oye, te mandé a buscar a tu hermano hace rato. Y según ella habían pasado 2 o 3 minutos. Pero ella estuvo ahí botada como 20 minutos, media hora. Chuta. Y ella siempre cuenta esa historia. Y habla de muchas otras cosas que son interesantísimas, que quiero anticipar que más adelante yo creo que van a empezar a salir esto. Estoy escribiendo, haciendo un manuscrito inicial de estos Bueno, casos buenísimo. para contar toda esta historia con lujo y señales y de hecho hacer una especie de una georreferenciación en una página con el testimonio de ella, puño y letra, más la parte escrita donde va a ir relatando esto. Va a ser como un documento a prueba de.
¿ya? Cosa que cuando tú Wow. abras la página y te encuentres, te vas a situar en el lugar, vas a estar en el lugar, vas a ver fotografías e imágenes del lugar, la altura, la posición, tratar de buscar todo lo que se está relatando ahí, verlo in situ en imágenes y en gráfica. Así que eso es lo que le puedo anticipar por ahora. Casos hay Oh, muchos, fantástico. Qué bueno. casos hay muchos. Y de hecho, hay una anécdota de cosas y que pasan en Quintero. Mm. En esa misma oportunidad, les voy a contar que donde pasó esta situación de la levitación del auto, que siempre ahí pasaba esto, que se formaba una bruma espesa, que además por el asunto del vertedero, que ya no está ahora, y la vaguada también aportaba mucho en eso. También sucedió un accidente bastante grave, y el caso que también apareció en Chilevisión, de la hermandad, sobre el caso de los carabineros. Carabinero. Sí, Ah, recuerdo. Así es. Así que bueno, de esto mismo, una de esas cosas no tiene nada que ver con la parte ufológica, tiene que ver con la parte casi paranormal. Y de aquí nos vamos a otra anécdota que la vivimos con, con Rodrigo. Estábamos con Carlos Muñoz, Goodman. Me acuerdo que vivíamos muy cerca de Carlos en una avenida que hay por ahí. Y vino Rodrigo de visita y Carlos dijo, no, oye, yo le preparo unas cositas, dijo, y para que conversemos y hagamos algo. Y nos encontramos ahí con Carlos Muñoz, y con Rodrigo. Bueno, terminó el picadillo, terminó la comidita, todo lo que había que hacer. Y bueno, vamos a conversar, qué sé yo, pero ¿a dónde vamos a conversar? Y bajamos a 2 cuadras hacia la costa y nos fuimos a la orilla de playa. Y Carlos dijo, voy a llevar un vinito. Qué buena. Quería el que Bueno. no observaba la estrella, qué sé yo, el mar que reflejaba abajo todo. Estábamos sentados conversando del tema, lo que podíamos hacer en una actividad, qué sé yo, y todo entretenido, hasta que de repente Carlos se queda mirando el horizonte, y dije, qué raro el Carlos mirando el horizonte, si todos los días uno ya después ya no le llama la atención ir a la playa, de partida, ¿sí o no? Es cotidiano, Es cotidiano. claro, es como parte del patio de tu casa, entonces da lo mismo. Y me acuerdo que en su momento, y ahí me va a corroborar Rodrigo, el Carlos se queda mirando, así pero estático, y Rodrigo estaba casi en diagonal frente a él, y yo estaba en la otra posición haciendo un triángulo, él allá, yo acá, y los tres haciendo como mirándonos. Pero Carlos quedó fijo, dijo, mira, hay algo allá, dijo. ¿Y qué hay algo allá? Y habían 2 nubes, así como ya que estaba de moda ahora el asunto de los monos japoneses, ya. la nube de Goku, una cuestión así, ¿ah? Y aparecen 2 nubes, dos nubes, así como dos algodón de azúcar, uno a cada lado. Ya, pues, y pasó, porque a veces sucede que hay nubosidad o hay alguna cosa al interior del mar y después se van desplazando con la temperatura hacia el lado costa y después se desvanecen, así como se va creando la vaguada costera. Pero en esa oportunidad no era como para vaguada ni para nada. Y ya nosotros con Rodrigo nos quedamos mirando, capaz que nos vengan a buscar, dijo Rodrigo. Capaz, le dije yo, que ya que Carlos quería tener alguna experiencia, le dije yo, y empezamos a molestar. Pues. En realidad estábamos molestando. Y de repente el Carlos llega, se para. Ya ahí se le acabó Se para el Carlos, estábamos sentados en unas roquitas ahí, y se para, y dijo, yo me voy. Y dije, ¿por qué? Mira, vienen para acá. Y venían las 2 nubes así, dirección de nosotros. Así que, vámonos entonces. Y Pablo, ahí quedó como anécdota. No, no era- Pablo, no eran hablando, nubes, no eran nubes. hablando del contexto que acabas de mencionar, en lo paranormal también, Ajá. ¿podrías relatar la persona que se aparece? Recordemos que en Quintero hay muchas casonas antiguas. Sí. Y la otra vez me comentaste, no sé si te recuerdas, California. Escoba, sobre la escoba. Churra. sobre ¿quién habló? ¿Rodrigo parece? No, Rodrigo que está hablando de antigüedad, Rodrigo. Oye, y la persona que se aparece en la ventana o como una especie de campanario, si mal no recuerdo,
No, espérate, ¿no será esa que me contaste, que contó Carlos también? La encontré, pero fascinante, de los carabineros que fueron a la Ah, radio. a la radio. Sí, Sí, no, no era Esa, campanario. no, Campanario. esa, y miraba, claro. No, mira, estábamos, bueno, antes, cuando la radio era toda una manera de reunirse, era algo más romántico, en que todo como radio única en Quintero, qué sé yo, toda la gente iba, dejaba recados, dejaban cosas, realmente hacían programas de 24/7, o sea, no paraba la radio, y la gente para que no se la radio bajara o decía hasta la 1, 2 de la mañana y después se cortaba la transmisión, para que no se cortara la transmisión, la gente iba y le llevaba pizza, le llevaba sanguchitos, en fin, para mantenerlo ocupado y que siguieran hablando. La cosa es que en una de esas oportunidades llega una patrulla de carabineros que dijeron que llamaron y golpean. Dice, llamaron porque dicen que hay una persona, dijeron que estaba en el tercer nivel arriba y quería lanzarse. No, acá estamos transmitiendo. No, si dijeron que hay una persona ahí arriba y todos salimos a ver, pues, a ver qué pasaba. ¿Qué había pasado? Que está el primer piso, segundo piso y arriba hay nosotros le decíamos la palomera, que era como un tercer nivel arriba, era como un mirador. un Y sobre el campanario. mirador, claro, y sobre el mirador, arriba del techo, sobre el mirador, había una persona parada sobre el techo del mirador, arriba. Uf, Y claro, llamaron a carabineros para que combinaran a la persona a bajarse, porque se podía caer o podía pasar algo. Y mandaron a un carabinero, y ese tiene que haber sido el menos antiguo, porque los demás estaban en la patrulla y no se bajaron. Y cuando salen a ver, claro, había un supuesto ente que estaba sobre el techo, que cuando salen a ver y iluminan, se desvanece. Y ahí quedaron pero todos dicen que así, estaba en el aire. en el aire, Me acuerdo no que decían que estaba en el aire, que se no estaba parecía a pisando. centella. No, Claro, estaba no estaba pisando el mirándose abajo. techo, no estaba pisando el Claro, techo, Ah, hay qué una curioso. distancia, sí, Wow. mirándose abajo. claro. Y Ah, qué ahí quedó terrible. sí, sí. Oye, Pablo, pero ¿hay alguna Mm. historia de alguna persona que se haya, no sé, suicidado o algo por el No, estilo? recuerdo, perdón, recuerdo, Pablo, que contaron esa vez que en la casa donde estaba la radio, antiguamente Era una era de un joyería, matrimonio, donde Mm, vive el pero, joyero. que había muerto, pero que encontraron, era un matrimonio, me contaron, y que una vez que murió la señora y tiempo después murió el caballero, ¿no? Y lo habían Sí. encontrado muerto, y en la mesa había un tablero como de Ouija, una cosa así, como que intentaba llamarla. Claro, el caballero era el joyero acá en Quintero, era un joyero muy Eso. conocido. La esposa, mira, aquí se urde toda una historia y ustedes van a decir increíble. Y yo creo Ujú, que sí, y todos los que están viendo y escuchando se van a dar cuenta de este detalle. Yo le conté el caso de los carabineros. ujú. Recién Sí, así, bien someramente, que hay un accidente, ahora hay una animita ahí, que eso salió en el programa, eh, decía, Anda. sirviendo a la patria en la vida y en la muerte. ¿Ya? Era ujú, como la hermandad, ¿cierto? Carabinero en la vida y en la muerte. Y Uy, ese caso, era ese carabinero, mire la relación, fallece, deja a su esposa y 2 hijos, ¿ya? La esposa, por ende, tuvo que entrar a trabajar, porque en ese momento queda a brazos cruzados y empieza a trabajar en colectivos, ¿ya? Colectivo amarillo, el Marcelo conoce esos colectivos que van mm. a Viña del Mar. Y lamentablemente, en una de esas tantas vueltas que ella da, y haciendo sobre turno y qué sé yo, para que alcanzara su tiempo, va con unos pasajeros y en la curva, en el cruce de la Virgen, que también es muy conocido por muchas desgracias que han pasado ahí, choca contra un bus, si no me equivoco. Y en ese vehículo, que era un colectivo intercomunal, fallece la señora del joyero. uh, mm. Mira la relación, ¿ya? Wow.
Con Wow. el tiempo, esta persona queda sola y al tiempo no lo veían salir, no lo veían caminar por ninguna parte y llegaron a la conclusión de que algo le había pasado. Y cuando lo van a ver, se encuentran con lo que relató recién Rodrigo. Lo encuentran sentado en un sillón, ya fallecido hace mucho tiempo, en estado crítico, por no decirlo menos. ¿Ya? Y ahí, donde después ese terreno, ese sitio, esa casa, se compra para la radio. No, Y de con ahí, fantasma incluido. claro, con entidades incluidas y todo, Sí, pues. claro. Sí, me acuerdo, Y perdón, me acuerdo. Dale, es que, sí, disculpa, Pablo. ¿Cómo sí, se llamaba el amigo, el radiocontrolador? el Mauricio Muñoz, Mauricio, que me contó una vez en la noche que le tocó hacer turno y una vez miró por el pasillo, miró por el espejo y había una mujer detrás que tú mirabas y no había nada, pero la miraba por el espejo. Cosas exacto, de ese tipo. sí, Se ve heavy, po. sí, sí, pasar, y de hecho a mí me tocaba hacer el programa de Enigmas que partía a las 11 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana, Es súper Ah, normal eso, pues, súper normal eso. claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Que yo en el fondo, cuando llegaba a hacer el programa, cuando no venía Marcelo, yo estaba solo, o Mauricio no estaba, yo estaba solo en el programa, y con lluvia, con todo, y llegaba ahí. Pero algo que me hizo avalentonarme, ¿cierto? A agarrar valor y todo, fue que cuando yo entraba a la radio, yo decía, permiso vecino, vamos a hacer programa hoy día. No pasaba nada. Pero Pero personas que llegan, lo personas que viene llegan invitado. después, claro, bueno, obviamente él era Sí, su le pedí casa, permiso, claro, obvio, claro, obvio, y vecino, y llegaba yo como si obvio. estuviera hablando con alguien. Vecino, vamos a hacer programa hoy día, así que vamos a pasarla bien y todo lo demás. Qué Y fíjate que bueno. no pasaba nada, pero que los que llegaban a hacer el trasnoche, no trasnochaban porque no podían dormir. Pasaba una que otra cosa, golpe de Increíble. puerta, se les apagaba la luz, se les apagaba, se abrían las llaves, no, muchas situaciones así como esas. Así que de casos, hay muchos casos y cosas curiosas por Oye, ahí, decía. una de las cosas que me impactó una vez que cuando estaba en una de las ferias aeroespaciales que hubo allá, era como la ciudad de chica que se hacía, me acuerdo, allá en la base La aérea ciudad de chica, Quintero. correcto, sí, Sí, sí. fue un relato que escuché de la desaparición de un avión británico que salió de la base aérea Quintero en plena luz día, se metió hacia el océano y nunca más volvió. Y no hubo registro de nada, es como en la década de los 50. Ese caso también me interesó, lo encontré genial, porque era antes de la desaparición del comandante Guevara y todo eso. No sé si te recuerdas, Pablo, que fue un caso de... ¿Quién me lo contó? No sé si fuiste tú o fue estando allá en la No, base, que sí, no, salió no. en una revista inclusive. Yo creo que tiene que ser uno de los más antiguos que estaban ahí, los viejitos que Sí, volaron, ese material, que ahí no sé, que salen fue del unos, año 56, por ahí que claro. salió un avión británico a plena luz día, salió a la base, se metió hacia el océano y no volvió nunca más, y fue una cosa que tenía que ser como una curva, tenía que ser un vuelo corto, una cosa corta, pero ¡pum! Desapareció, así se lo tragó la nada, casi los cielos de Quintero son como una especie de Stargate, así tiene de todo. Bueno, de hecho, casos como eso, tal como tú lo mencionabas, pasó también en Antofagasta, Sí, con el comandante Guevara, ¿cierto? Iba con un oficial de Brasil, Flor y curado. claro, y pasó algo muy parecido. Hasta el momento está como desaparecido, no está, porque No, no se ha sabido nunca más. nunca más se supo, nunca Entonces, más se supo. y ahí le Quería llaman mostrar, incluso, le llaman el triángulo también, ahí también le llaman que hay claro, un triángulo. Justo ahí pasa el trópico de Capricornio también ahí, en En esa punta. Antofa, Sí, perfecto, no es porque está menor. el cerro La Batea, ¿cierto? Está el Cerro Moreno, o Cerro, claro, el Cerro Moreno o Morro Moreno, y está justamente por ahí pasa la línea del trópico de Capricornio. Mira, antes de llegar a Bueno, Antofagasta, de sur a norte. Sí, sí, sí.
Porque está como a 25 kilómetros del punto cero de Antofagasta, digamos del centro-centro. Está a Sí, claro. 24 kilómetros Ah, de la plaza principal de Plaza Colón. Sí, claro. buenas. Oye, querido director, no sé si puedes colocar la foto que te envié, que les envié ahí al WhatsApp de un caso interesantísimo también Ahí está. Ajá, que me envió. sí, sí, Oye, sí, muy sí, bueno ese caso. Y sí. entrevistamos ahí a la Ahí testigo, está. todo. Es un caso en la época de pandemia, no me acuerdo, ¿no? Sí, Si no eso me equivoco. fue el 2021. 2021, en plena pandemia. Si nos puedes 25, contar un poco. sí, 25 de abril, tipo 8 de la noche, más o menos, sector llamado, es un mirador, ¿cierto? Llamado La Puntilla San Fuentes. Estaba una mamá, una hija y otras personas mirando el horizonte, donde siempre la gente va a ver la puesta de sol, después se queda un ratito más viendo ya cuando ya se está poniendo allá en el cenit, se Ujú, crean varios colores bonitos, qué sé yo, y va como degradando hasta llegar a oscuro. Y estaban en eso cuando de repente ven el objeto que estaba mostrando recién en esa imagen, donde viene este artefacto desde cordillera a mar, más o menos a una forma diagonal, del noreste hacia el suroeste, hacia el mar, ¿ya? En forma diagonal. Y cuando va pasando más o menos al punto donde estaban ellos observando, había más gente también, aparte de estas dos personas que fueron los testigos que dieron este caso. Dice que eso se detiene en el aire, tal como está esa foto. Se detiene en el aire por unos instantes y ella dice, mira, pensaban que era un dron. En ese tiempo, dron muy escaso. Y en la forma triangular, ¿cierto? Y las luces. Y ahí en esa parte también, en la parte baja del vientre de este artefacto triangular, dice que aparece una esfera que se desprende y toma una velocidad hacia Valparaíso, o sea, hacia el sur, de 90 grados, a gran velocidad. Pasa eso y este artefacto hace un vuelco, un giro y se desaparece hacia el mar, se desvanece yendo hacia el mar. wow. Eso fue lo que ellos vieron y yo, aparte de eso, apareció en las redes sociales, después tomamos contacto con la testigo, me envió las imágenes y le hice el contacto con Rodrigo para que conversaran ellos Sí, y ver cómo había sido exactamente. Eh, exacto. Actualmente tenemos contacto con ella y lo que también va a aparecer en este manuscrito o escrito que estoy compilando en estos momentos, con el antes que ella viera esto, que en qué creía, qué pensaba, lo que vio, el durante, y qué piensa ahora del fenómeno, porque son tres Ah, posiciones interesante. distintas. Claro, Sí, porque antes de uno es que incrédulo cree todo o no cree nada. mm, Durante Claro. empieza la incertidumbre, empieza a crear en su cabeza, en su sentido, incluso la percepción ya se disipa. Se Más crítico, disipa, más crítico. claro, es que se disipa porque tú quedas en cero. Queda en cero, es como el claro. paracaidista que salta por primera vez, dice voy a saltar, voy a hacer esto, este otro, cuando pega el primer salto, que lo digo con propiedad por eso, porque también Mm, practiqué ese deporte y aparte como trabajo. Entonces, uno en el primer salto dice voy a hacer esto, este otro, cuando pega el primer salto, se encuentra con una realidad distinta. Es como pasar a otra dimensión, es como que wow. tú no caes, es la Tierra la que se acerca. ¿Se puede entender eso Uf, mentalmente? Muy sí, pocas personas lo pueden entender. no sé. Tú Sí, saltas y dices voy a caer, y no, lo que se acerca es no, el piso. la tierra, claro. Te sientes ahí mismo. Claro, No, claro. no me Entonces, gustaría tener esa pega, No, a mí Pablo. tampoco. claro, pero imagínense ustedes eso cuando uno ve desde el piso, tal como decía Rodrigo recién cuando hacíamos la famosa de chica, donde habían Sí, demostraciones de paracaidistas, estaban los era halcones, muy estaban bonito. todo eso, pero el estar en el piso viendo cómo viene cayendo es muy distinto a estar arriba viendo cómo se te acerca lo que te están mirando, que es distinto. Ah, Son dos cosas distintas. Es cuando tú, chico, ibas al almacén de la señora Juanita, de la señora qué sé yo, Luz Mira o como se llame la vecina de la cuadra, y tú la veías siempre detrás del mesón.
y en alguna oportunidad le dijo, mijito, saque usted los dulces mejor, que tengo las manos con, no sé, pues estaba echando el aceite en esa maquinita, saque usted los dulces y lo pone ahí en la bolsita y se los lleva. Y cuando me doy vuelta por el lado del mesón, me di cuenta que era otro mundo. El mundo distinto, ver el mesón al otro lado que ver del mostrador hacia la calle. Mm, Es lo mismo ¿verdad? en este caso, la percepción se pierde, queda en cero, y cuando tú pasas a ese mundo, en específico, ya sea detrás del mostrador o arriba en el cielo, viendo que la Tierra se te acerca, se cambia la percepción en automático, y tú empiezas a ver las cosas de otro modo, de otra forma de pensar o de ver. O cuando por primera vez volaste en un avión, tú ves que el avión está quieto, y lo que van pasando son las nubes, va pasando la Tierra y todo. Es lo mismo. Dígame. Haciendo relación con la foto, me llama la atención el tono de la luminosidad que tiene este objeto y me recordó un avistamiento que tuve el año 2000, 2001 aproximadamente, también de una luz roja que estaba posicionada hacia el mar, estaba a la altura, no estaba a ras del agua, sino estaba a mucha altura. Y me llamó la atención por la tonalidad de una de las luces rojas, la que están para el lado izquierdo. Es algo muy similar a lo que vi. Yo solamente vi una luz que Claro. estaba como estática y me llama la atención. Y hablando de objetos, yo creo que Pablo aquí nos tiene que conversar acerca del caso de estas niñas que iban, no sé si iban llegando a la discoteca o iban saliendo y Mm. cuando cuenta ese Ese reporte que triángulo, lo encuentro muy Sí. interesante. Bueno, muy bueno. esto Iban saliendo fue, con Rodrigo. este fue el año ¿Ah? 98. El Fue el año Iban año saliendo 98. con 98, Rodrigo. año 98, mes de agosto, más o menos, en que iban dos niñas que estaban, de hecho, venían de clase y estaban haciendo un trabajo después de clase y se vinieron a eso de las 9, 9:30. En el sector de allá de Quintero también. eh, Hay una parte que está el sentir náutico, ¿ya? Y hay, qué sé yo, un montón de veleros y yates y todo eso que se guardan ahí. El club de yate también está al frente. Y está la calle 21 de Mayo, donde hay una discoteca. Ya en ese tiempo se llamaba la discoteca Palladium. Y detrás de esa discoteca hay una calle, un pasaje, que es Pasaje Moreno, donde le da colinda con la iglesia Santa Filomena. Entonces en ese pasaje vivía la amiga, iban donde una amiga a verla para terminar el trabajo, y van pasando por detrás en este caso de la discoteca, cuando de repente se quedan pegadas mirando, porque escuchaban un zumbido, ya, un siseo. Y el siseo, pensaban en ellos que lo miran hacia la parte alta de la cúpula, porque es más o menos pareció un hangar así el techo de la discoteca. En la parte alta había algo luminoso. Primero de hecho esto era una especie de mantarraya, como ella la describen, una mantarraya negra, ¿ya? Oscura, pero opaca, no brillante. Y tenía una especie de branquias, como la mantarraya, que se abrían y se cerraban, ¿ya? En la parte baja, por la parte, digamos, de la guata, por decirlo así. Y en las puntas habían unas luminosidades que prendían y se apagaban, ¿ya? Entonces ellos pensaron que era parte del adorno o era parte para tirar luces al aire, ¿cierto? Esos flyers No, electrónicos que hay ahora, rayo láser. claro, y pensaban que era eso. Y se quedan mirando ahí, oye, qué bonito, y que de repente como que estaba levitando sobre el techo y hacía un movimiento hacia los Un lados, balanceo. un balanceo. Y decía, oye, pero no está amarrada ninguna cosa, no es de helio o de gas, o no está firmado con algún bastón o algo que lo tenga, está en el aire. Y ellas se quedan mirando y de repente como que la parte delantera, como que se ilumina un poco y hace este movimiento, como que interactuó con ella o vio la presencia de estas dos personas que estaban al otro lado, y esto hace, por el borde,
este es el borde del techo, hace esto y se desaparece. Wow. Olvídate, corrieron porque y pensaron que había caído al sitio de al lado, un sitio Oriazo también, y se asomaron por entre medio de unas tablas que estaban entreabiertas y no había nada, absolutamente nada, pensando que se podía haber caído eso al piso. Y el otro detalle era que le tiraban piedras, yo me Sí, recuerdo. para saber claro. ¿Qué es lo que Y era? ¿Cómo así, como, ¿para qué? ¿Para qué le tiras piedras? no, pensando porque no había ni tirante, no había nada que lo suspendiera. Claro, Entonces pensaban que era un globo, un helio, no sé qué cosa estaba arriba, porque después se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la discoteca, porque no emitía ninguna luz hacia arriba, ninguna cosa. Entonces empezaron como, mira, no se mueve, y de repente hace el quiebre y desaparece. De ahí increíble. pasa otra situación, ese mismo día. Que esto es todo secuencial, lo que estoy contando a ustedes es casi todo secuencial, lo que va pasando en una posición se va replicando hacia otra situación. Y recién estoy recibiendo también unos datos acá que me están mandando también de lo mismo que estamos conversando. ¿Por qué? Porque ese mismo día, ya en la noche madrugada, había una lancha de esta que hacen servicio para la bahía, llegan suministros, o llevan combustible, o llevan aceite para los buques para cargar o abastecer. Y en esa oportunidad, en una de las lanchas, había un patrón de embarcación, coincidencia, apellido González. Tripulante 1, González. El otro tripulante, Ricardo González. Y el otro era Juan González, y una de las tripulantes que también estaba de vigía, o en este caso como guachimán, en este caso también de apellido González. Esa noche era la noche de los González, ¿ya? Y ella ella le tocó el turno de guachimán desde la madrugada hasta que empiece a salir el sol, el alba. Y cuando empieza recién a desteñir y empieza a aparecer el lado cordillera, costa, ¿cierto? Empieza a aparecer la luminosidad, se empieza a reflejar en el agua al fondo. Entonces ellos estaban aposados, que así se determina ese término, aposados, ¿cierto? Esperando que aclarara para levantar ancla, desenganchar y salir a entregar el producto que le habían encargado. Bueno, ella se asoma por la orilla, ya empezó a ver a qué nivel está el fondo marino, y si estaba de alta o estaba de baja, la preamar o como fuera, ¿cierto? Si estaba de llena o de baja, para hacer los movimientos que fueran necesarios. Y estaba de baja. Entonces se veía el fondo marino, se veía abajo, y el agua muy clarina, muy cristalina, ¿cierto? Se veía la arena, ya estaba como a 2 metros, 3 metros de profundidad nomás, y ella ve una piedra que no había visto nunca hacia abajo, pero la piedra era triangular, según ella era una piedra, Ah, ¿ya? Y cuando mira por el borde, se da cuenta que no era piedra, ya. Se dice, a lo mejor es una boya que está enterrada, una boya vieja, a lo mejor quedó enterrada ahí, qué sé yo. O también le llaman muertos, lo que sirven para enganchar las lanchas y que queden ahí estancadas. Y cuando empieza a salir un poquito más de luminosidad, despierta ya a los que están de turno para que empiecen a hacer ya la maniobra de desamarre y todo eso para salir, para zarpar. Y se asoma de nuevo por la barandilla de nuevo y mira hacia abajo. Ahora se veía mucho más, estaba más claro, pero ya no era una roca. Ella dice, una mantarraya tenemos aquí abajo, una mantarraya. Chuta. Y llama a los demás, y los demás dicen, oye, ¿y eso? Mira, acá abajo hay una mantarraya, dijo ella. Pero ¿cómo voy a estar posada tanto rato? La mantarraya normalmente cuando se queda en reposo, se entierra en la arena y se queda ahí. En este caso no estaba enterrada, y se veía completa, y no era mantarraya, porque ella me explica que después habían una especie de fisuras a lo largo, como muescas a lo largo, así como hechas, ¿ya? Y una especie de, como por decirlo de alguna manera, remache, ¿ah? Una protuberancia. Ah, Dices, voy a buscar algo para graficarlo, para sacar una foto, no sé, cualquier cosa.
y se devuelven a verlo y miran debajo de nuevo, ya no estaba. Entonces, ella decía, es metálico, lo que vimos nosotros es metálico, no Interesante. era, y eso lo asocio yo a que lo que pasó ese día, salió de ahí, porque está detrás, justamente detrás de la calle 21 de Mayo, que yo le decía, donde está la discoteca, y al otro lado está justamente donde está esta lancha, está esperando la salida. Entonces ahí se urde las dos cosas, pasa de ovni a Fíjate, ovni. exactamente. Claro. Fíjate, Pablo, yo te preguntaba por el año, porque el próximo año, 2026, se van a cumplir 40 años de la Noche Oficial de los OVNIs de Brasil. ¿Y por qué te preguntaba el año, como bien digo? Porque, según los reportes, se vieron objetos triangulares esa noche, ¿m? En Brasil, y también de mantarraya. Fíjate qué curioso. Ahora, Sí. yo me recuerdo que entrevistamos tiempo atrás en el antiguo programa que teníamos con UFOLIX, entrevistamos a un investigador brasilero llamado Jackson Camargo y él comienza a relatar, a entregarnos varios datos. Y hay un dato que me llamó bastante la atención porque él dice que no solamente se vivió esa noche de avistamientos, sino que empezaron a finales de marzo, abril y mayo. Y esto ya a finales de mayo, principios de junio, comienza ya a decrecer la cantidad de avistamientos. Sí. Incluso él dice que parte de estos objetos cruzaron hacia Uruguay, y de Uruguay cruzaron hacia Chile. Y ese es un dato que él está confirmando porque militares chilenos le preguntaron a militares argentinos si tenían conocimiento de algún avión de prueba que estuviera surcando o haya surcado los cielos chilenos. Y ellos dicen que no, que también se están preguntando qué pasó por acá arriba. Y claro, y todo coincide con los avistamientos que se suscitaron, como bien digo, en Brasil, el año 86, a Uruguay y Argentina y parte de Chile también. Y es curioso porque se repiten esas formas triangulares, esas Sí. formas como de mantarraya, y no estamos hablando de un solo testigo, sino varios. Entonces, ahí yo creo que algo pasa, no sabemos, me recuerdo también, y con esto finalizo un poco, me recuerdo la oleada belga del año 89, 90, 91, que también tuvo una duración bastante larga, y claro, cuando tú te vas enterando de la noche oficial de los hombres de Brasil, que no solamente fue una noche, sino también hay otros datos también de los pilotos que salieron a interceptar estos objetos, algunos aviones terminaron con fallas técnicas, fallas desconocidas totalmente, que quedaron prácticamente en desuso. Entonces ahí uno comienza a especular, a hipotetizar que quizás ahí hay intervención ya de algún tipo de fenómeno que está irradiando una cantidad de energía enorme. Claro que sí, claro que sí. Siempre este tipo de situaciones da el contexto de cada cierto tiempo como que se repite. Mm, Eh, Tú me hablabas de las luminosidades, me hablabas de diferentes situaciones, y justo cuando estábamos en este programa ahora recién, yo le había comentado durante el transcurso de la tarde algunos detalles referente a lo que ellos vieron. Y hay otro caso ese mismo día, ¿ya? Que ellos iban al sector de las Ventanas, ya al puerto de Ventanas. Entonces que recorren toda la parte, digamos, de la Bahía Quintero y van hacia la Punta de Liles, que se llama un sector donde hacen entrega de suministro y qué sé yo. Y ese día justamente de madrugada, eh, salieron unas luces rosáceas, rojas después, mm, que salen desde el agua y empiezan a hacer Wow, un giro wow, entre ellas, empiezan a girar entre ellas. Y wow, después bajan al nivel del agua y desaparecen. wow. Nunca supieron qué pasó ahí, qué es lo que sucedió realmente, por qué se formó, pero lo que me llamaba la atención es lo que me relataba, ¿cierto?, de que aparecieron, ¿cierto?, primero bajo el agua, luminosidades que iban dando vueltas, que Bajo el también agua. puede, bajo el agua. Ahora, mm. la biofluorescencia o luminiscencia
y normalmente son entre celeste y verde, Mm. nunca han sido rosadas, salvo No, algunos casos donde el agua, el agua es muy templada, y acá nosotros lamentablemente tenemos la corriente de Humboldt, Obvio, más mm, fría, más muy fría. helado. está frío todavía. Entonces, Mm. entonces los microplancton o las microbacterias que están ahí, que son bioluminiscentes, normalmente son de esos colores, pero en otras partes se han visto de colores rosados, rojos, Acá, pero acá, es por la temperatura. claro, Pablo, Pablo, adelante, Antonio. no, me iba a referir a lo que tú hacías, Pablo, y a lo que tú haces, tú perteneces a la Fuerza Aérea, y has tenido algún avistamiento, digamos, desde desde algún punto de vista Aéreo. desde el aire, digamos, claro. ¿Ya? Esa era mi pregunta, hijo. En este caso, ¿he Cuando, tenido alguna situación, tú dices aérea, sí, en este caso? sí, sí, Mira, sí. la única vez que vi algo que me llamó poderosamente la atención y que yo lo estaba adjudicando a otro tipo de manifestaciones atmosféricas, etcétera, o industrial, ojo con eso, ¿Cómo así? ¿Cómo así? industrial, te voy a explicar por qué. Cuando en su momento aparecen estos halos de humo, ¿ya? En un momento estábamos en la base, La argolla, la argolla, sí, es como el picarón Ah, concéntrico de humo, el ¿ya? picarón. Llegaron, Claro, sí, el llegaron. sí. Que a picarón Toño le concéntrico, dicen, a Toño le dicen el picarón. el picarón, Dale. claro. Y, y sucede que estábamos, de Capitalino. guardia, estando de la guardia, viene el centinela que está en el pórtico principal, yo estaba de suboficial de servicio en su momento, y llega y llama, dice, algo ahí arriba, me dice, y deja el puesto un poquito y se va hacia atrás y me dice a mí que yo estaba en diagonal a él en el edificio, pero yo estaba ahí en la ventana, y me dice, hay algo ahí arriba. Yo le dije, no abandone el puesto, vuelva donde está nomás, porque se había venido hacia el lado mío como 3 metros hacia atrás. Entonces, vuelve a la posición, me dijo, no, pero si ahí arriba hay algo. Y ya, y yo salgo hacia el sector donde él me está indicando y miro hacia arriba, y efectivamente era un picarón de humo que no se deformaba y tampoco se desintegraba, no se desvanecía. Entonces venía Perfecto, en una posición de sur a norte hacia el lado costa, por arriba de lo que era la base. perfecto. Estamos, claro, estamos mirando en eso cuando llega al frente casi de la posición donde nosotros estábamos y se produce lo que yo llamo la reacción endergónica. Los pillé, los pillé. A ver, Ay, Endergónica. sí, sí, no, cacho. Ricónica y endergónica, a ver, dale. Explícanos, ¿Verdad? explícanos. Claro, se Claro, produce al reacción interior. claro, es una implosión. Eso, al interior. Ah, Esa perfecto, perfecto, endergónica, exergónica, explosión, Mm. endergónica, implosión. Bueno, ¿Ya? perfecto, perfecto. Estamos educando, este es un programa didáctico, un programa que sí. entretiene, educa. Absolutamente, Claro, absolutamente. y se Oye, produce esto, como la abstracción de ese círculo hace y se desaparece de la nada. Claro. ¿Y por qué decía yo, llegué al análisis de que era algo extraño? Primero dije, puede ser que las chimeneas que tiene ENAP allá en Concón, Claro, ¿cierto? La refinería de con, petróleo, sí. Concón, puede que hayan echado a andar, ¿cierto? Una de las chimeneas para quemar, en este caso, lo que está saliendo de Ujú. la separación de los diferentes combustibles, puede que hayan hecho andar y se produce ese halo de humo, Es como estar fumando un puro, digamos, claro, y sale la argollita, y con sale la argollita, pero Rodrigo, con Rodrigo. y como venía el viento, venía de sur hacia el norte, puede que se la haya traído la misma corriente hacia Sí. acá, pero Mm. lo raro es que no se deformaba, seguía en la misma posición. Ah, Ahora yo mira, decía, también puede haber sido de que echaron a andar en su momento la chimenea de acá de Codelco, de la refinería en Codelco, tampoco cuadrada. Entonces, también nosotros muchas veces en el CEFA se habló de esto y llegamos a la conclusión de que incluso hay en eventos
de, qué sé yo, de tuercas, ¿cierto? De camiones, de estos trucks, etcétera, que hacen show tirando estos halos y se Mm, fabrican, y se fabrican. Y sí, quedan mucho eso, incluso cuando prenden chimenea antigua, esas de alguna a fundición, carbón. claro, Mm. se producen cuando se destapa y llega el tiraje. Acuérdense que antiguamente para prender el carbón se ponía no voy a decir el nombre para que no me vayan a censurar. Se Ya ponía lo un sabes. tarrito abierto, ¿cierto? Sí, Le decían choncho, le decían sí. otro nombre y otro nombre más, No, no, no te claro, refieras al Beto, güey, pero bien. no, no, sí. Y claro, puede que haya pasado eso. Entonces, es que existen las dos posibilidades, pero en esta ocasión, vista que no podía hacer ninguna de las dos porque no se formó y más encima la forma en que se disolvió, se abstrajo, me llamó poderosamente la atención. Aparte que habían dos pilotos conmigo en ese día, habían dos pilotos y un controlador de tránsito aéreo. Entonces ellos podían discriminar mejor que yo lo que estábamos viendo. Tanto es así que me dice, bueno, hacemos el informe, ¿no? No, me dijo, hazlo tú. O sea, me tiró a mí. La media pelota, güey. Es que lo que pasa es que después te llaman y hay que ir a dar cuenta, y hay que hacer el Claro. dibujo, el diagrama y todo el asunto. Y al otro día tengo que irse para la casa después de haber trasnochado, pues. Entonces hice el Claro. informe y lo mandé al CEFA, que estaba recién, en ese momento estaba ya en pañales. Y mandé la referencia, los testigos, la forma, la parte más o menos geográfica donde sucedió, la dirección y todo. Aparte de eso que se hizo el llamado en este caso a la refinería de petróleo Concón, para consultar si de allá emanaba alguna cosa a tal hora. Obvio, claro, Imposible porque los obvio, hornos permanecen prendidos. obvio. Ya, uno. Dos, la acá al lado norte de Quintero, que es la parte de Codelco, no tampoco porque las chimeneas no se enfrían, permanecen siempre a una temperatura promedio, Estable, claro. estable, ¿sí? A lo sumo le sube la temperatura para algunos tipos de situaciones, pero la chimenea es chimenea, o sea, no está fundiendo. Y no había resultado por ese lado. Entonces yo mandé este informe y en vista a eso yo le puse abajo un postdata. Y me interesaría saber sobre el resultado de esta observación. Entonces me llega la respuesta de nuestro amigo secretario en su momento, si alguien me ayuda con el nombre, Gustavo Rodríguez. Gustavo Gustavo Rodríguez. Rodríguez, claro, Gustavo Rodríguez, y me Del dice, Cefa. claro, me dice, en Sí, vista pues. de su interés, en vista de su interés en este caso, la situación del fenómeno aéreo anómalo, se le invita a participar como corresponsal en la quinta región. Ah, qué buena. Mira, Entonces, no porque esas invitaciones venga para casa, necesitamos a alguien que esté en la quinta región ahí observando los cielos. Y venga ahí, para acá, cuénteme y qué es allá. claro, y que ese Sí, allá y en nos ese cuenta tiempo después a nosotros. contestaban. Claro. Entonces, de ahí pasé a ser el corresponsal en la quinta región del CFA en su Ah, momento. mira, qué bien, ya. Qué Ese, buena anécdota, ese otro cuento aparte. qué buena anécdota. Buena anécdota. Sí. No, interesante. Yo creo que la casuística de Quintero, y como siempre menciona a nivel nacional, tiene mucho que entregar todavía. Pablo Oye, tiene a su aire. si me permiten una licencia, no voy a cobrar la licencia en todo caso, No por te si vayas a acaso. ir, no te vayas a ir Mira, del país. aquí tengo el testimonio escrito de lo que pasó ese día. Ahí se alcanza a ver la discoteca, la forma. Ese, ahí están las personas, ¿cierto? Que se ven abajo, arriba el techo y se ve El el dibujo que me objeto. hizo el croquis. Qué Qué interesante, buena. Pablo. Y me adjuntó ese dibujo, que es más o menos lo que ellos vieron. No sé si se alcanza a ver o no. Ahí. Sí, Qué Sí, sí, buena. se Sí, yo aprecia. alcanzo, Ahí se me apagó yo se me apagó el alcanzo a teléfono. ver a Rodrigo en la discoteca. Ahí. Ya, Oye, qué interesante Está volver buena. a esa época cuando el testigo te dibujaba. Bueno, que actualmente aún se hace, pero siempre es el reporte a nivel. eh, mira, ya ahí está el dibujo de la forma que era, ¿ves? Ahí, ahí está el dibujo. Y me puso increíble.
Y ahí está el escrito lo que yo digo. ¿Quién es, Lo que digo, ¿quién es? quién Ahí está. es Arnold? ¿Quién es Arnold? ¿Quién es? Oye, qué interesante. Yo recalco eso del papelito, ¿ah? Es muy Es bueno. que, Yo creo que las personas que no tienen acceso a algo tecnológico, claro, bien lo pueden escribir, dibujar. Yo creo que muy, muy valedero y bueno, ahí hacemos remembranza a toda la ufología de la época romántica, de lo que fueron los 40, los 50, los 60, sobre todo acá en Chile. ¿Qué Así es lo que hay que que rescatar hoy día? ¿Qué es lo que hay que rescatar hoy día? Hoy día hay que rescatar esa ufología, como lo dice Jacques Vallée, Vallée estuvo súper crítico en un podcast y dice, hoy día hay que rescatar la ufología en terreno, ir a Claro, entrevistar al testigo, ir a hacer mediciones y ver qué pasó con la Tierra, tal cual exacto. estamos, esta ufología de Y pantalla acá, no te va a llevar a ninguna parte. No, y pero, acá, pero, No, y acá en pero, Chile, digo, investigar acá en pero, Chile, además. pero digo, en parte eso lo ha matado las redes sociales. O sea, sí, si bien es cierto, es un plus, es algo muy bueno, pero hay que aprovechar la buena tecnología, pero también un flaco favor, como digo, a lo que es la investigación. Antiguamente, claro, el ufólogo, el investigador estaba ahí con la imagen, la fotografía en mano y conversando con el testigo. Hoy en día no, hoy día eso pasa colado directamente a las redes sociales con los titulares sensacionalistas. ¿Y dónde queda la investigación? Prácticamente no hay y ninguna. con, sí, claro, y con un exceso de imagen que a veces no dice nada, algo que está en la inteligencia Claro, artificial, está en un montón de formas, exacto. por eso se necesitan cosas que se puedan medir. Si hay algún lugar donde aterrizó algo, tiene que estar eso quemado, es cuánto lo quemado está, etcétera. Necesitamos cosas Pero, como a la En antigua, terreno, en ¿cachai? terreno, pero como en la En antigua. terreno, a la ahora antigua. Y hay tú que lo mencionas. rescatar y hablando con Pablo también, eh, como ya estamos finalizando un poco, vamos a volver a lo antiguo un poco. ¿Qué significó para ti este encuentro que tuviste con Pato Varela en la jornada de ufología en Viña del Mar? ¿Cómo Uy, sentiste ese encuentro? imagínate, yo le conté al principio del programa, ¿cierto? Cuando me dicen qué es lo que me motivó esto. Y escuchar en la radio, primero invitando, y después me hago parte de esa invitación, y después todos los días, martes o miércoles, lo seguía todas las veces que podía, y después encontrarme con él frente a frente, y él en la entrevista lo dice. Yo estuve muchas veces cerca, pero no tanto como ahora, que nos une dos cosas, mirar más arriba y más al cielo. Eso fue una de las partes de la entrevista que le hice. Qué buena. Y encontrarme con él, yo digo, él siempre fue para mí un referente, fue mi mentor en lo que es la parte de comunicaciones. Y él, en su momento, si ustedes tienen la oportunidad de llegar a esa entrevista que está en YouTube, en homenaje póstumo a Patricio Varela, van a ver las palabras sinceras que hay ahí. Y no porque yo estuviese en un programa, en una radio comunitaria, me iba a desechar. Todo lo contrario, fue muy, muy abierto, una persona con el potencial que tenía de actor, porque también hacía los radioteatros y entraba también a Mm, la bandita de Firulete, claro, y hacía un personaje también, en Conejito fin, Conejito TV. Vegas. con el Ese, JTV también, en fin. Entonces, él, aparte de eso, él siempre tenía la otra contraparte de poder estar atento a demostrar, a enseñar y también a compartir, que era lo principal. Y habló muy bien de él, y yo, olvídate, yo no cabía en mí lo que estaba frente a mí, mi mentor, entre comillas, y que después me desea que siga en algún momento adelante. Entonces, cuando después de esa entrevista pasaron algunos meses y nos deja. Y yo dije, me dejó el Es, legado, o sea, tremenda responsabilidad de seguir en esto. Claro. Entonces, sí, es, Sí, es claro, una, es una, sí, claro, te lo dejo, po. claro, y es una situación que no me esperé nunca. Y lo otro es que el programa sigue, y eso yo agradezco mucho a las personas que en cierta manera van empujando este carro, y que Claro. muchas veces es un poco ingrata. Yo hubiese querido seguir en esto de lo que eran las redes sociales, así saliendo en pantalla, pero hay muchas personas que son mucho más capaces que yo en hacer este tipo de ediciones y cosas así con la tecnología actual.
Entonces me sentí en cierta manera como muy bajo perfil en el sentido que no, o impotencia de no poder aportar o más en lo que es la parte imágenes, en lo que es edición, en todas esas cosas que son Pero lo importantísimas. fuerte en la radio, Pablo, lo fuerte en la Pero radio. sigue, Claro, pero lo importante es que sigues en la radio Eso, exacto. y Sí, la comunicando. radio no va a morir nunca, la radio es Así mágica, que la radio no, y comunica todo. y saludar a los que, tal como Patricio Varela dejó el legado, entre comillas, ¿cierto? O la idea Ujú. de poder seguir. También hay muchos amigos que también les agradezco el hecho que hayan apoyado, como el caso, uno de los primeros fue Marcelo, después también atrasito Rodrigo, muchas veces en el programa, junto a Ujú. Omar de la Jara también, que ya no está con nosotros, se lo llevó la oye, pandemia. qué gran Sí, pérdida. sí. Y nuestro querido amigo también, Sí, sí. el Mauricio Muñoz, Muñoz, sí. Tango Guivera, qué sé yo, Germán Manríquez, que también estuvo apoyando mucho, y sobre todo en periodo de pandemia en adelante. Y Mm. en este caso también Mario González, gran escritor también, que le mando un saludo muy Mm. grande. Y todos los que hicieron de panelistas después en el programa ahora último, Paolo Sepúlveda, eh, Gerard, ¿cierto? También, y que está con nosotros también dentro del grupo, el Ibaleco Valenzuela, el Iván Valenzuela también, que tiene un programa en Ufónica, etcétera. A cada uno de ellos a los agradecimientos totales, porque no puede seguirle la línea, y también por los problemas técnicos que tengo yo para poder salir al aire. Si ahora, imagínense, nos atrasamos Mm. yo creo que fue por culpa mía, porque no tenía, No, no te preocupes. y se No, cae la tranquilo. señal y un montón de No, cosas, no, pero es principalmente eso. cierto. Es No, multa pero es nomás. cierto. Multa. No, Y cobra no, pero es cierto, pero no te preocupes. Claro. No, yo, Pablo, Ay, agradecido por el espacio que nos No, diste para poder comentar lo, parte de lo que fue la casuística de Quintero, porque quedaron lo muchas cosas pasamos fuera. bien. Claro, hay mucho Vamos a que Quintero, todavía. sí, Quintero, vamos Ahí a lo, dejar las puertas abiertas para invitar sí, nuevamente a yo creo. Pablo. Y hace lo mucho pasamos tiempo bien. quería Lo tenerlo pasamos acá en el súper bien. programa, Pablo, y lo bueno es que se dio la Pauli, instancia. Así que, pucha, Pablo, estamos re felices de tenerte acá. Este ha sido uno de los programas más sí, largos que hemos tenido el presente sí, año, sí, porque se sí, lo ameritaba. Te obvio, vamos a invitar obvio. nuevamente y espero luego hacerte una visita ya a Quintero. Me estoy entusiasmando por ir Vamos, pues, weón, un día vamos luego. terminado. Voy a agarrar al Toño, nos vamos a ir a Quintero a Se viene hacerte algo una bueno. visita a ti. Voy a agarrar a la pasar Marcelo si se entusiasma el Beto. Vamos. Pero supuesto que estoy allá. te invito Yo para llevo las conversarnos la vida. empanadas. Yo llevo las Ahí Sí, empanadas va, te invito para el para viaje. conversarnos la vida porque la Marcelo vida ya, pasa rápido. Así Marcelo que ya la empanada. Sí. eso. La de quesos. La de quesos. Así que te doy las gracias, te damos las gracias. Bueno, voy a dejar que cada uno de los muchachos se vayan despidiendo, y porque ha sido un grato encuentro, sobre todo porque yo creo que estás haciendo bien la posta que te dejó el gran Pato, que siempre está presente en nosotros, siempre está vivo, y que fue nuestro maestro en las comunicaciones, y del cual yo creo que un merecido homenaje es tener estos temas vivos hoy día cuando están más bollantes que nunca y cuando la desinformación también es más grande que nunca. Así que lo importante es estar Mm. ahí al pie del cañón. ¿Ok? Así que voy a dar el pase acá a mis grandes compañeros de batalla para que se vayan despidiendo. Al final dejamos a Pablo. A ver, estimado Beto. Sí, bueno, genial. Agradecer aquí al gran Pablo que nos haya estado acompañando. Aparte nos relató ahí unos casos que son tremendos, muy entretenidos también de escuchar. Y bueno, lo que demuestra que la casuística aquí en Chile y en diferentes rincones de nuestro país sigue más viva que nunca y que tiene casos sorprendentes. Así que yo feliz de estar acá nuevamente y con esa nostalgia de la radio que nos hace recordar Pablo ahí tantos años ahí al pie del cañón, ¿no es cierto?, con la radio, que tiene esa cosa romántica, que es genial. Así que alentarlo ahí a que siga muchísimos años más y espero que ahí nos vuelva a visitar acá a UFO San Clemente. Eso. gracias, gracias. Toñito. Oye, sí, bueno.
quedaron muy contentos con la participación de Pablo. Sabemos que Me estamos saliendo imagino. también por canales de cable asociados a Sí, cautv.cl, sí. pero nos pregunta, por ejemplo, la amiga Tale que dice que amó el programa y en qué emisora te pueden escuchar. Wow, wow. Bueno, gracias por la pregunta. Aquí atrás mío, a ver, al otro lado acá, ahí se ve 106.3 de la frecuencia modulada. Este es solamente en la zona y abarca por rebote, ¿cierto? Llega hasta el estudio Playa Ancha, Sí. pero sale a través de la señal online, Ahí rebota el Marcelo. Eso. claro, www.radiointerferenciafm.com, www.radiointerferenciafm.com. Estamos saliendo online, pero también hay unos flyers que van apareciendo en la página de Radio Interferencia o en el nombre, en mi posteo de Facebook, Pablo Enríquez Faúndez. Ya, tal como aparece ahí en la etiqueta acá abajito, ahí, al lado de ahí, ahí, Pablo Enríquez Faúndez, y ahí me pueden ubicar. El flyer sale el mismo día y sale la página también donde ustedes pinchan el logo que aparece, el link en azul, y lo pinchan nomás y abren ahí la página donde aparece después un icono como play o pausa. Y ahí lo pinchan y estamos transmitiendo. Es solamente una hora de 9 a 10, pero Los días con martes. tema los días martes, ¿ah? Los días martes, así que todos cordialmente invitados. Gracias Fantástico. por la consulta y Sí, de nuestra amiga. muchas, muchas gracias, Pablo, porque están todos acá muy atentos a tus palabras y vamos a continuar con la despedida. Estábamos en Antonio, Toñito, Antonio, Antonio. Antonio. Oye, qué buena onda, Pablo. Hace rato que nos veíamos y nos veíamos de Viña, weón, en la jornada ufológica. Un tremendo programa. Muchas gracias, Pablo, weón, por toda la información y de verdad que me, he ido recordándome muchas cosas que has dicho tú y, y- y- y lo encuentro espectacular. Y bueno, espero que nos encontremos luego. Eso, un gran abrazo a todos. Eso, gracias, te gracias, Toñito. pasaste, te pasaste, Toñito. Eh, eh, grande Marcelo, reitero mis agradecimientos para Pablo Enrique, mi gran brother, amigo. Muchas gracias por tu tiempo y poder comentarnos toda la casuística específicamente de Quintero. Y tal cual como dice Beto, comparto sus palabras de que todo Chile, cada rincón de nuestro territorio, tiene una cantidad de avistamientos notables. Así que yo creo que se merece una segunda invitación porque, como bien digo, quedaron Absolutamente. muchos reportes afuera. Así que, Pablito, Súper, yo eternamente súper. agradecido y se viene una sorpresa para julio. Ahí yo creo que Pablo va a estar Oh, comentando, así que un fuerte abrazo, amigo mío. Esperemos que se concrete buenísimo, eso. Mm. buenísimo. Estimado Pablo, los micrófonos acá de UFO San Clemente son todos vuestros. Faltaba Beto, ¿no? No, No, Beto, ya, No, ya no, fue. no, Ah, está listo ya. sí, Bueno, agradecer la invitación. La verdad que siempre eh, a uno lo llena de nuevos bríos para seguir en lo que está haciendo. Eh, y nada, yo dispuesto siempre a estar acá donde me puedan invitar a conocer algunos casos y la forma en que se hace en forma totalmente así como a leña, carbón. Algunos casos que hay que ir a terreno, hay que hablar con la gente, hay que estar empíricamente, como se dice, al lado del testigo y no dejarlo botado, o sea, ver el antes, el obvio, durante y el después, que lo dije en un momento, obvio. no abandonarlo, porque cambia también las percepciones. Personas que muchas veces han tenido una experiencia cualquiera, ya después cuando lo ve al tiempo, ha adquirido alguna que sea habilidad o ha cambiado su forma, su percepción distinta. Entonces eso también es importante analizar, sobre todo en este campo de lo que es lo desconocido, lo que no sabemos todavía por qué y cómo funciona. Así así que agradecer es. nuevamente la invitación y disponible cuando ustedes así lo determinen. Y la posible junta que dice Rodrigo, si se concreta, bienvenidos. Es que va a excelente. ser, se va a concretar y va a ser muy luego. Así que ahí
Después, a ver si mañana te pego un llamadito y voy a proponer una fecha a los muchachos. Un día de la semana los agarro esto y me los llevo para allá. Vamos a estar un ratito ahí compartiendo. Vamos a tener un Abrazo, Pablo. Un gran abrazo. ¿Ok? Un Gracias. gran abrazo, Pablo. Muchas gracias, amigos y amigas. Este ha sido un nuevo programa de UFO San Clemente. Agradecimiento a nuestro gran director, Cristian Concha, y a todos que hacen posible este programa. Un saludo realmente a todos porque ha sido un tremendo programa. Esperamos la próxima semana estar en contacto y en un nuevo UFO San Clemente. Así que buen fin de semana, atento a los cielos y que los abduzcan a todos. Ya, nos vemos. Buena, buena. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San Clemente.